noches a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Gracias a los coordinadores de este simposio. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro, con una mesa sobre teorías de la justicia. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la maestra Ana Claudia Orozco Recendis. Ella es profesora del área histórico-social, imparte las materias de filosofía 1 y 2 en el CCH Plantel Azcapotzalco. Eh, Tiene a cargo la dirección de grupos de trabajo, el Seminario de Equidad de Género en CCH Azcapotzalco, el Seminario de Tutoría con Perspectiva de Género. Coordina el proyecto Infocaf Mujeres en la Historia de la Filosofía y es miembro de la Comisión Local de Igualdad de Género en CCH, miembro de la AFM y el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Eh, bueno, sin más, te doy la palabra, Ana Claudia. Si puedes dar el título de tu ponencia, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por la presentación, Miri. Antes de comenzar a compartir esta reflexión, quisiera agregar dos cosas. Una, pues, un agradecimiento al Seminario de Justicia, perdón, y Prácticas Culturales, porque esto que voy a presentar así es un poquitito de todo esto que ha resultado de las reflexiones tan importantes que se han vertido en este espacio de investigación, y más que investigación, un espacio de fraternidad y de sororidad. Y bueno, yo quiero un poco también hacer ese agradecimiento al coordinador, que es al doctor Raúl Alcalá, también a la doctora Laura Soto y a la maestra Miriam Díaz, porque, bueno, sin ellos sin ellas y sin él, esto no hubiera sido posible. Y bueno, también porque son las encargadas de hacer este simposio. Y de paso también quiero agradecer a la FM, que no es menos importante el agradecimiento, dado que nos ha abierto un espacio más para compartir nuestras ideas. Y pues, a pesar de las circunstancias, estamos aquí resistiendo y compartiendo desde esta virtualidad que nos acerca de una u otra manera. Por otro lado, también quisiera agradecer toda la enseñanza que nuestra querida maestra Carmen Rovira nos deja. Yo la siento todavía viva. Para mí no está en otro espacio, más bien sigue con nosotros, y creo que esto es también parte un poco de toda esa herencia que nos deja algunas alumnas y alumnos que tomamos clase con ella. Entonces, un poco en este sentido, dedico a ella también estas líneas, apenas un esbozo de una reflexión. Y pues quiero también poner un paréntesis antes de la lectura, porque esto que voy a presentar acá en realidad tiene como justificación proponer una herramienta conceptual, no solo para acercarse a los textos o a los estudios de la filosofía novohispana, sino también como una herramienta teórico-conceptual que puede ser útil dentro de estas reflexiones en torno a la justicia, particularmente a través de la metodología de la historia de las ideas, que me parece una muy buena oportunidad para llevar a cabo ciertos ejercicios de emancipación y bueno, también hacer la resistencia desde la filosofía, ¿verdad? Entonces, ese es como el planteamiento que vincula un poco en el seminario de justicia y prácticas culturales, y por otro lado también parte de las inquietudes que tienen que ver con mis líneas de investigación, que es la filosofía latinoamericana. Voy a dar lectura breve a estas líneas que en principio van a sugerir el acercamiento a la obra filosófica del filósofo mendocino Arturo Andrés Roy, de quien tomo la propuesta para luego ir o hacer un acercamiento, aunque sea poquito, o a donde lleguemos, sobre la filosofía del siglo XVI. Entonces, presento un panorama rapidísimo y luego me asomo un poco a lo que se estaba haciendo en esos momentos del siglo XVI. Mi propuesta se llama Alcances de la función utópica en el siglo XVI, y el primer apartado lo he titulado Tratamiento de la utopía desde la perspectiva de Roy. La utopía se funda en una comprensión existencial sobre el ser humano, tomando en cuenta el momento de la espera
es un proceso en el cual este se realizará en el mundo. Paréntesis de espera que caracteriza el modo de ser utópico. Dentro del proceso del desear surge la extraordinaria capacidad de maravillarse. Se trata de un asombro por lo que se va logrando y obteniendo. Aquello que se desea se va separando de lo que ya es insuficiente y el deseo se desvanece y se va a la creación histórico-material. En el estudio introductorio que nos presenta Arturo Andrés Roy en su texto muy conocido llamado La utopía en el Ecuador, encontramos varios elementos para reflexionar sobre la utopía. Centra su atención en las diferencias entre utopía como género literario y como función, que no son lo mismo, por supuesto. Para tratar el tema con antelación pide que atendamos la noción de cultura, cuya intención es comprenderla desde dos horizontes, como acto y como momento productivo. Para llevar a cabo la utopía se requiere una función utópica. Respecto a ella, no se trata solo de un género literario, sino que presenta una función discursiva. En este punto es importante dejar claro el papel que tiene el a priori antropológico, porque es a partir de este que se realiza el ejercicio crítico. Explica Roy que ahí se anticipa una lógica del discurso con el a priori antropológico, necesario para hacer de carácter formal la crítica, bajo la instrumentación de la epistemología. Las funciones del discurso utópico que señala nuestro autor son tres: función crítico-reguladora, función liberadora del determinismo y la función utópica. Por obvias razones bueno, tenemos un límite de tiempo, no me voy a concentrar en estas funciones, salvo la función utópica, que es la que nos corresponde. No se trata de un discurso utópico que cancele la historia, al contrario, está presente en todo el proceso. El centro de la discusión se instala en no confundir un discurso mítico con el discurso utópico, pues este no ignora el factor de la historicidad, mientras que el mítico claramente lo deja a un lado. La disyuntiva surge porque se hace mito o historia, pues construir utopía implica necesariamente una producción histórica. Sin historia no hay utopía. Utopía y mito, en este sentido, se excluyen, aunque no se excluye la posibilidad de la mitificación de la utopía o de la utopización del mito. La característica de la utopía es de carácter creador y transformador de la realidad. Y continúa Roy, aquí voy a citarlo, el discurso utópico ataca, así lo pretende los procedimientos de producción, el status quo. En este sentido, la importancia de cuestionarse sobre la función utópica implica el tratamiento de las topías, las cuales tienen que ser contempladas al analizar el tema de la utopía. Las topías sostienen y posibilitan la forma discursiva. La pregunta que surge ante este planteamiento es: ¿cómo incursiona en el lenguaje? Sin duda alguna, esta problemática refiere al campo de la metodología, recae en el universo discursivo, planteado desde la vía del lenguaje, pues se trata de un conducto de objetivación del mensaje. Dejemos claro que el lenguaje no se limita al habla o a la escritura, su concepción es más amplia. El lenguaje está compuesto de diversos signos que son significados y significantes, muestra la realidad misma, o ese sería el objetivo. Se trata de un ejercicio de la sospecha para cualquier discursividad. Es un instrumento que se emplea para todo universo discursivo, cuya mirada se hace desde la totalidad. En él se hallarán distintos niveles del discurso. La clave de interpretación se sitúa con la dualidad. El dualismo aparece en el nivel de la textualidad, diríamos en la superficie, y es en una consecuencia de la realidad conflictiva social que impide, tal como ya dijimos, ver el universo discursivo como totalidad. Un texto supone a la vez otros textos considerados en él. A esto mismo se refiere la consideración del texto dual. En ella se contemplan las posibilidades del discurso y un antidiscurso. Desde nuestro interés buscamos un discurso liberador que permita la vinculación entre filosofía y realidad, cuyo punto en común es la vida. En este aspecto juega un papel preponderante el a priori antropológico. Lo importante en esta búsqueda es encontrar los universales ideológicos y denunciarlos. La discursividad negativa no privilegia el momento de las totalizaciones. Gracias a la praxis hallamos los momentos discursivos negativos, lo que permite aproximarnos a lo real. Aquí cito a Roy: la praxis es la que se ocupa de ir denunciando los sucesivos niveles de discursividad en los que se mueve el ejercicio dialéctico, de ir haciendo que podamos establecer la distinción entre
la dialéctica discursiva y la dialéctica real a nivel del discurso. Termina la cita de Roy. Todo este análisis no sale del universo discursivo. Esta forma del discurso antitético puede, puede poner de manifiesto la decodificación del discurso. El discurso crítico se comprende como la sistematización teórica del universo discursivo. En él se contiene el lenguaje con distintos textos en diálogo, dentro de una cotidianidad negativa o positiva. En el nivel discursivo profundo se encuentra un eje axiológico. Es aquí donde nos detenemos para averiguar cuál o de qué manera, o de qué se trata. Dentro de esta totalidad que es el universo discursivo, debemos pues analizar y evaluar el modo como se juega en cada caso la función utópica y sus expresiones textuales propias, las utopías. Con esto la intención es desmontar las funciones utópicas de la realidad. ¿Cómo se están presentando frente a nuestros ojos? La propuesta para responder este interrogante radica en el análisis de la objetivación discursiva expuesta dentro del lenguaje expresado en la cotidianidad del sujeto social, cuyo núcleo narrativo es el propio discurso con símbolos y signos para descifrar. El asunto narrativo no es solo un género literario, sino una forma de comunicarse. Es un impulso de comunicación que produce un discurso misivo. Destaquemos que toda forma discursiva contiene un mensaje. No siempre es claro, pero puede tener una voluntad de fundamentación y considerarse un sentido dialéctico con la necesidad de justificación. A partir de esta exploración es necesario identificar de qué tipo de justificación se trata, aclarar la forma del discurso utópico. Menciona Roy con fuerte insistencia que lo político, y entre paréntesis ideológico, siempre atraviesa el universo discursivo. Por eso no hay que perder de vista las políticas de la discursividad narrativa. La crítica que hallamos tanto en el discurso filosófico como en el discurso utópico, particularmente con la historización o la deshistorización y sus funciones. Al plantear el tema de la historicidad, redimensionamos la historicidad misma, pues es allí donde ubicamos las funciones utópicas igual que sus productos. De esta manera, el discurso filosófico cumple con una función epistémica. El núcleo discursivo de la filosofía de la historia es político. Se requiere del esfuerzo de la creación y mantenimiento de una memoria cultural. El horizonte filosófico se presenta como crítico. También se manifiesta lo político y lo histórico. Atraviesan la totalidad del universo discursivo. La crítica reguladora es parte de esta función utópica. Es la que se encarga de emitir las denuncias. Y más aún, dice Roy, lo crítico viene a ser uno de los modos más patentes de la presencia de la conflictividad social en el nivel del discurso. Por lo demás, si los grandes cambios sociales están acompañados de una revolución semiótica, y esta es fruto tanto de una sospecha como de una denuncia del valor de los códigos vigentes, la crítica tiene que darse de modo necesario, como hecho contemporáneo e inclusive de alguna manera anterior a las nuevas formas de la institucionalización históricas. Una intención claramente marcada en el quehacer de la historia de las ideas es poner atención suficiente en los aspectos de riesgo de lo utópico dentro del discurso. Roy plantea el valor epistemológico de la utopía en relación con los discursos, con el discurso propio, o sea, con nuestros discursos personales, ¿no? Aquí se nos presenta el sentido de propiedad sobre la historia, factor imprescindible al hacer este trabajo, a partir de generar el sentido de propiedad sobre la historicidad. Entonces es posible construir la conciencia para sí. Para ejemplificar lo anterior, Roy percibió la fuerza creadora del americano, puesta con mayor ahínco a finales del siglo XVI. Ahora bien, América, es bien sabido, nació bajo el signo del utópico, largamente anticipada desde la América clásica y, una vez nacida para la historia de Occidente, provocación, esa misma América, un despertar de nuevas utopías, las del Renacimiento. Y si bien las célebres y conocidas utopías de esa época, la de Tomás Moro y la de Tomás Campanella, no surgieron de la literatura española o portuguesa. No cabe la menor duda de que lo que pediríamos
pediríamos denominar propiamente experiencia de lo utópico, constituyó un fenómeno típicamente liberador sobre el americano, perdón. En lo ibérico y en lo americano está situado un punto de confluencia sustancial. En nuestra historia se puede ver claramente, la utopía para otros se volvió una utopía para sí. El siguiente apartado, brevemente, espero que me dé tiempo de leerlo, se llama Planteamiento de la utopía en el siglo XVI. Resulta interesante la cuestión sobre el sentido de la utopía en la época colonial. Para él o la historiadora de las ideas es importante tomar en cuenta el factor utópico colonial, pues en esta época se hacen planteamientos insistentes, como las controversias sobre la confrontación del Nuevo Mundo. Estas tienen lugar desde el siglo XVI, que fue el siglo de la colonización. Para muchos, América significó la tierra de las posibilidades, en la medida en que fueron surgiendo en tierras americanas nuevas sociedades. La urgencia de la identidad debía presentarse para ellos con indudable fuerza. Esto señala Roy. Sin embargo, fue a finales del siglo XVIII que alcanzó su máxima expresión ante este tipo de controversias, pues salen a la luz las críticas elaboradas con mayor fuerza epistémica hacia aquellos europeos que desdeñaron el papel de los americanos por el simple hecho de ser de otro lugar geográfico y colonizado por europeos. Es cierto que no se concluyen los proyectos utópicos que se habían planteado en América durante la colonia, pero tampoco encontramos respuestas o soluciones completamente dadas durante el siglo XX, por ejemplo, y bueno, tampoco el XXI, ¿verdad? Sin embargo, tratar el tema de la utopía como instrumento en un planteamiento filosófico ha sido parte de una filosofía de la liberación que busca denunciar las imposiciones ideológicas para ser transformadas en mecanismos de emancipación mental. La utopía abre nuevas posibilidades en función de una realidad que se puede alcanzar, óptimamente considerada, puede ser restauradora. El enfoque que nos interesa tratar acerca de la utopía es a partir de una ampliación de la metodología, como un instrumento de arma política. La cuestión expuesta en este punto sería cómo la aplica el filósofo mendocino en el quehacer del filosofar, especialmente en la propuesta, y voy a señalar algún ejemplo, ¿no? Como en el de Vasco de Quiroga, entre otros, tomando en cuenta el papel que juega el sujeto afirmado como valioso, es decir, desde un planteamiento ético y una antropología filosófica. De esta manera, la relación entre la utopía y América es llevar adelante el rescate de las manifestaciones utópicas. Las variantes entre las posibilidades que ve el europeo y las que ve el americano tienen que ver con la cuestión del cómo se ha pensado el topos y la utopía. La configuración adquirió nuevos matices cuando América, de ser el lugar de las utopías europeas, pasó a ser la utopía de los propios americanos. Nos dice Roy al respecto que se trata de una utopía para sí, porque el planteamiento es hacia el interior de América, ya no solo pertenece al europeo a hacerse ilusiones o esperanzas de las nuevas tierras, sino que hay un sentido de apropiación, aceptación del nuevo territorio. Perdón, decimos nuevo porque aunque ya existía, se reconfigura y muchas veces y muchas condiciones de posibilidad cambian totalmente al grado de ser otras muy distintas de las que se tenían. Pensemos en las formas de ser de cada pueblo, de las diferentes culturas. El proceso de simbiosis hace que no miren de la misma manera lo que es suyo, lo cual permite la creación de expectativas cargadas de ilusiones nuevas. Una utopía, pero esto no quiere decir que se ignore el pasado o se olvide, al contrario, se retoma. Si bien la utopía necesita un referente ahistórico, un no lugar, su ejercicio implica una asunción de la historia, porque somos y nos sentimos históricos, utopizamos. Sin embargo, América no siempre ha sido mirada como una tierra de posibilidades. Al contrario, se pensó alguna vez que era la tierra del no lugar, señala nuestro autor. Sin duda alguna, Tomás Moro influyó en los españoles y en los evangelizadores de nuestra América. Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga seguramente conocieron el texto de Utopía y el elogio de la locura y los trajeron a su viaje hacia el nuevo continente. Por eso creemos conveniente destacar lo referente
lo referente necesario al hablar de la utopía como fundamento de nuestra América, en la medida que se llevaron a cabo diversos intentos de transformación social y el reclamo a la injusticia predominante con la llegada de los españoles y los europeos al Nuevo Mundo. La utopía de Moro responde a dos momentos que se explican a través de la dialéctica. Se trata de un discurso de la realidad y otro de un discurso de lo posible. En este sentido, la utopía se cumple como un hecho social a partir de dos momentos, uno descriptivo y otro normativo. Voy hacia la conclusión. Aquí le pongo un paréntesis para que vaya un poquito cerrando el asunto. La idea de ir hacia este pasado de la filosofía novohispana o colonial, depende también según las interpretaciones, o incluso yo creo que en este momento es posible hablar de una filosofía iberoamericana, es precisamente para encontrar y para desmontar ciertas creencias, ciertos discursos que tienen dentro, pues, un factor ideológico, intenciones políticas y empezar a interpretarlas también desde otro horizonte. Urge reformular la función utópica en el ámbito iberoamericano porque también, de alguna manera, nuestra toma de posición ante la cientificidad con la que se abordará la utopía, concretamente la función utópica, implica también asumir las posturas con las que se ha de ocupar el quehacer investigativo. Al respecto, Roy sugiere lo siguiente: frente a la función utópica se trata de la contingencia en la que se encuentra sumido el propio sujeto y que no es otra cosa que la experiencia de su historicidad. La función utópica sería pues el modo con el que el hombre enfrenta su propia realidad contingente. Con este párrafo cierro para dar la palabra a mi compañera y mi compañero. En este planteo se requiere que la ubicación de la reflexión se elabore desde la categoría ontológica de lo posible para construir epistemológicamente un juicio propio. Aquí está situado en un aporte relevante para dar consistencia al quehacer argumentativo y a partir de una analítica que refuerce la teoría, para no dejar huecos donde puedan insertarse inconsistencias con la construcción argumentativa. Es importante que toda utopía se esboce con topías reales, alcanzables, con sentido de posibilidad. Las topías contenidas en toda utopía son cualificadas por aquel primer plano de verdad, pero en ellas juega una aprehensión de lo real que en la medida en que se aproxima a una objetivación que podríamos llamar tópica, permite avisorar los límites de lo posible. Y bueno, con esto agradezco mucho su atención y espero que haya un momento de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Claudia, por tu presentación. Creo que quizás no el tema del discurso, pero sí de las ideas es algo que ya hemos comentado en otros espacios. En esta ocasión, pues, la utopía como un instrumento discursivo emancipador. Creo que, pues, por lo menos has externado muy bien este punto de que en algún momento se rescataron las posibilidades utópicas por parte de los europeos, pero en América también hubo una apropiación, ¿no?, de estas nuevas posibilidades y esto, pues, nos queda también como un quehacer hoy en día, ¿no?, pensándonos como herederos de diferentes tradiciones, como una nación iberoamericana. Y bueno, pues nada, te agradezco tu presentación y sí, desde luego esperamos los comentarios, las preguntas al final de las 3 presentaciones. Y bueno, ahora le doy la palabra al doctor Arturo Ramos Argot. Él es doctor en filosofía por parte de la UNAM, profesor de filosofía de la FES Acatlán. A lo largo de su carrera ha trabajado el tema del entendimiento científico en el contexto de la modernidad y de los tiempos actuales, y tiene varios artículos publicados en México y en el extranjero. Su ponencia se titula Justicia y Felicidad en Augusto Comte. Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Lo primero que me gustaría decir es un agradecimiento al PAPIT y al Seminario de Reflexiones Filosóficas España-México, la justicia y sus prácticas contemporáneas, por la invitación y el apoyo para poder dar esta presentación.
Y bueno, pues yo, bueno, ahorita voy a presentar, pero antes les platico de qué va mi texto. Eh, y bueno, justo como el título dice, yo voy a hablar de las ideas de felicidad, justicia y orden en este autor Augusto Comte. Este autor quizás poco abordado hoy en día y más conocido por sus aportes sociológicos que filosóficos, pero que me parece su propuesta filosófica muy interesante, que es de la que voy a platicar ahora. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir y espero ser lo más claro posible, ¿no? Eh, Parece que ya. Y bueno, cambié el título de la presentación un poquito, le puse la cuestión del orden para también involucrar este concepto, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar es de la idea de libertad para Comte. Es una visión interesante de la idea de libertad, quizás un poco común con lo que normalmente se asocia a la libertad. Para Comte, la libertad solamente es útil y valiosa cuando nos permite romper y rebelarnos de de órdenes sociales, sean pequeños órdenes o grandes órdenes, que nos oprimen y nos afectan. Solamente en esos casos la libertad para Comte es algo valioso y útil. El problema para Comte, y en esto es muy crítico con la idea de libertad, es que si quisiéramos ya no romper con un Estado o con un orden tiránico y opresor, sino construir un Estado y un orden eh, ideal, adecuado para un conjunto de seres humanos, en ese contexto de elaboración, construcción y desarrollo y manutención de ese orden social benéfico, la libertad es un pensamiento nocivo para mantener el orden, la justicia y la felicidad. En ese sentido, Comte es bastante crítico de la libertad. De hecho, le llega a llamar como un dogma, el dogma de la libertad, y que es nocivo y contrario a la idea de un orden justo y feliz para la humanidad. Y eso es lo que voy a tratar de explicar, porque puede parecer muy radical, ¿no? El pensar que la idea de libertad es algo nocivo. Entonces voy a comenzar con una cita de Comte para mostrar de manera general esta visión crítica de Comte hacia la idea de libertad. La cita es un poquito larga, pero sí la voy a leer toda porque creo que es bastante esclarecedora de la visión comteana de la libertad. Leo, dice Comte, en efecto, examínense atentamente las doctrinas a las que dan hoy crédito los pueblos, según los discursos de sus partidarios más capaces, y los escritos que ofrecen la exposición más metódica al respecto. Y después de haberlas considerado en sí mismas, obsérvese históricamente su formación sucesiva. Y se las encontrará concebidas con un espíritu puramente crítico que no puede servir de base para una reorganización. El gobierno, que es la cabeza de la sociedad, el guía y el agente de la acción general en todo estado de cosas normal, es despojado sistemáticamente por estas doctrinas de todo principio de actividad. Ya no se concibe el gobierno como el jefe de la sociedad, destinado a unir en conjunto y a dirigir todas las actividades individuales hacia un fin común. Se representa como un enemigo natural, acampado en medio del sistema social contra el que debe fortificarse la sociedad mediante las garantías que ha conquistado, permaneciendo frente a él en un estado permanente de desconfianza y hostilidad defensiva, dispuesta a estallar al primer síntoma de ataque. Desde el punto de vista espiritual, el principio de esta doctrina es el dogma de la libertad ilimitada de la conciencia. Entonces, para Comte, este dogma de la libertad ilimitada de la conciencia impide que se pueda conformar un orden que sea benéfico para la sociedad. Como les decía, esta idea de libertad ilimitada funciona para romper órdenes
opresores y nocivos para la sociedad, pero no es adecuado para órdenes benéficos, para una sociedad o para un pueblo. Entonces, para tratar de explicar estas ideas de Comte, es bastante complejo el pensamiento de Comte. Voy a presentar unas ideas que espero ayuden a entender esta visión comteana. Y básicamente esas son las tres tesis que voy a defender en esta presentación. La tesis 1 es: si el ser humano tiene una naturaleza predictible e inteligible con base en leyes o regularidades, individuales y o colectivas, entonces el orden social, la justicia y la felicidad dependen de conocer esas leyes o regularidades. Tesis 2. Si el ser humano tiene una naturaleza predictible e inteligible con base en leyes o regularidades, individuales y o colectivas, entonces una idea de libertad que rechace esto es nociva y es una de las causas del desorden, la injusticia y la infelicidad. Tesis 3. Si el ser humano no tiene una naturaleza predictible e inteligible con base en leyes o regularidades, individuales y o colectivas, entonces la única manera de lograr orden social, justicia y felicidad sería teniendo todos los humanos recursos ilimitados y siempre disponibles, es decir, siendo millonarios todos. Estas tesis dentro del marco teórico de la filosofía comteana. Preguntas y ejemplos de la tesis 1. Se piensa que la libertad es necesaria para poder buscar lo que nos satisface y nos gusta. Pero si lo supiéramos de antemano, ¿seguiría siendo necesaria la libertad? Es decir, pensamos que la libertad es una idea valiosa cuando pues, nos permite investigar y conocernos a nosotros mismos, qué nos gusta, a qué nos gustaría dedicarnos, qué nos llama la atención, etc. Pero si de antemano lo supiéramos, aquella actividad a la que podríamos ser muy buenos o que nos va a hacer felices, o si supiéramos nuestros gustos de antemano, lo que nos va a gustar después a cierta edad, etc. La pregunta es si la libertad seguiría siendo necesaria en ese caso, ¿no? Y bueno, estos son los ejemplos de esta primera tesis. La carrera a que nos dedicaremos, o si trabajaremos o estudiar, o si estudiaremos, o los gustos en general, ¿no? Ok, otras preguntas y ejemplos de la tesis 1. Se piensa que la libertad es necesaria para romper o evitar ser sujetados por las determinaciones que nos duelen, afectan y o no concuerdan con nosotros. Pero si las determinaciones nos complacieran, satisficieran y concordaran con nosotros, ¿seguiría siendo necesaria la libertad? Ejemplos. Si fuera el caso que algún orden o sistema nos obligara a los jefes o a las empresas a que nos pagaran bien a todos por nuestros trabajos, o si el orden social nos obligara a todos a respetar la diversidad sexual, o si un orden social nos obligara a todos a tener días pagados de descanso, es decir, a no trabajar de lunes a viernes, sino de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo, si esa fuera la obligación y determinación. Si además, por ejemplo, un orden social nos obligara a las personas a no ser explotadoras de las demás, un orden así que fuera determinante en esos aspectos, la pregunta es, ¿sería necesaria la libertad? En ese caso, sería un orden que al parecer sería muy benéfico, ¿no? Que podemos suponer que sería muy benéfico. Y entonces, en ese caso, pues la libertad podría ser algo nocivo, porque nos diría, no, pues yo quisiera tener la posibilidad de poder ser explotador de alguien más. O quisiera tener la posibilidad de poder no respetar la diversidad sexual de alguien más, ¿no? En ese sentido, la libertad se comienza a ver como algo nociva para Comte, ¿no? Espero que esa idea de Comte se logre ir viendo en estos ejemplos y preguntas. Preguntas y ejemplos de la tesis 2. Si todos estuviéramos obligados a respetar a las personas, a no explotarlas, a no abusar de ellas, la idea de libertad como la posibilidad de hacer todas estas cosas sería nociva para el orden social, la justicia y felicidad humanas.
Se piensa que una de las bases de una sociedad bien ordenada es una libertad donde todos puedan hacer lo que quieran, siempre y cuando estén conscientes de las consecuencias positivas o negativas de sus actos. En este sentido, el orden social, la justicia y la felicidad recaen en este sentido, digamos, tradicional de la libertad. El orden social, la justicia y la felicidad recaen en la idea del autocontrol individual y del supuesto gran poder que tendríamos para lograr este autocontrol. Es decir, pensando que la libertad fuera una idea subyacente a los órdenes sociales, eso tendría como implicación otra suposición de que los individuos deberíamos autocontrolarnos con un gran poder de autocontrol y deberíamos ser conscientes de todas las consecuencias y responsables, en fin. Desde la visión de Comte, la idea de libertad subyacente a los órdenes sociales es muy ideal. En realidad, el autocontrol, es la responsabilidad y la conciencia de las consecuencias no es tan fácil de lograr, y mucho menos por todos los individuos de un orden social. Para tratar de explicar esto, puse un pequeño dibujo, realmente no sé si ayude mucho, pero bueno, el ejemplo dice, la sociedad actual global, en su mayoría, está organizada sobre la idea del autocontrol y la responsabilidad. Pero hay que ver cuánta energía se requeriría para que el río no tomase el camino del asesinato cuando la gravedad, la inercia y la fuerza constante lo empujan a hacerlo. Algunos podrían, pero otros no. Es decir, el dibujo pretende hacer que todas las opciones, todas las conductas humanas en realidad están posibilitadas. El problema de eso es que al estar posibilitadas, siempre entonces se van a realizar o se van a actualizar conductas dañinas o nocivas para la sociedad. Entonces, desde la visión de Comte, en realidad las conductas nocivas o dañinas tendrían que cerrarse. Tendríamos que encontrar un modo y al final, si me da tiempo, voy a explicar más o menos cómo lo pensaba Comte, cómo se podían evitar estas conductas o actitudes nocivas de los seres humanos, cerrando la posibilidad de que fueran realizadas. Y bueno, esa es la idea de este segundo dibujo. Si la desembocadura del asesinato estuviera bloqueada, nadie cometería ese crimen. Es decir, si esa posibilidad estuviera eliminada de antemano, sé que el asesinato es algo muy complejo, en realidad el ejemplo del asesinato es meramente didáctico y expositivo, quizás en algunos casos podría estar justificado, en fin. Pero nada más quería mostrar cómo para Comte hay acciones y conductas humanas que podrían ser cerradas de antemano para que nadie tuviera la libertad de realizar esas acciones o conductas nocivas, ¿no? Bueno, preguntas y ejemplos de la tesis 3. La mayoría de nuestras satisfacciones y cumplimientos con el orden social están basadas en la previsión y anticipación de las necesidades y derechos nuestros y de los demás. Ejemplo. Si sé que me da hambre a las 10 de la mañana, a las 15 horas de la tarde y a las 21 horas de la noche, de lunes a viernes, puedo prevenir tener comida a esas horas en esos días para poder satisfacer mi hambre. Pero si además contara con recursos monetarios limitados, tendría que prevenir y predecir. Perdón. Ok. Tendría que prevenir y predecir cada cuándo tendría un abastecimiento de dinero para poder distribuirlo adecuadamente y poder comprar los alimentos que me permitieran subsistir. Si no existiera esta regularidad, o sea, si no estuviéramos determinados por estas regularidades, estas constantes de nuestros cuerpos, y me diera hambre en distintos horarios, o incluso en unos días sí y en otros no, de manera aleatoria, para sobrevivir dependería de tener comida siempre en el refrigerador para poder satisfacer mi hambre, impredecible y caprichosa, con la consecuencia de que mucha comida se echaría a perder y de que tendría que estar comprando comida cada rato para poder tener siempre comida disponible en cualquier momento. Pero en este caso, de todas formas, tendría que sujetarme a los tiempos de duración de la comida, es decir, mi libertad estaría limitada, para comprar reabastecimientos en los tiempos adecuados. Si quisiera liberarme de esto, es decir, si además quisiera ser libre de tener que predecir la duración y la compra de la comida, necesitaría entonces que alguien me estuviera comprando comida todo el tiempo y metiéndola al refrigerador todo el tiempo para que yo siempre tuviera disponible
comida para satisfacer mi hambre impredecible y caprichosa, con la consecuencia de que alguien tendría que no tener libertad para estar disponible para mí. Y aquí podemos sacar un primer lema, una primera conclusión. A mayor libertad de alguien, menos libertad de otro. Ya voy a terminar, ya en unos minutos ya concluyo. Sigo con esta línea de pensamiento. Por lo anterior, para sustentar ese tipo de libertad necesitaría ser multimillonario para poder pagar la comida siempre y en cualquier momento, sin importar si se me echara a perder, y además pagarle a alguien para que me estuviera comprando la comida para satisfacer mi hambre impredecible y caprichosa. Segundo lema o segunda conclusión. Para sustentar una posible libertad ontológica, es decir, sin una naturaleza predecible e inteligible, en todos tendríamos que ser millonarios, ¿no? Es decir, si no tuviéramos estas constantes biológicas, físicas, sociológicas, políticas y económicas, necesitaríamos todos tener recursos ilimitados para poder resolver cualquier situación en cualquier momento. Como esto no es cierto, pues tenemos que prever, predecir, observar las constantes para poder anticipar y planear nuestros recursos y necesidades corporales, individuales, físicas, biológicas, sociales, etc. Corolario de lo anterior, no podríamos tener todos ese tipo de libertad porque entonces no habría quien no la tuviera y no habría quien trabajara para quien sí la tuviera. En ese sentido, una libertad así ontológica, fundamental, ideal, total, pues sería imposible porque, y esta es una de las conclusiones, para que algunos sean libres y dependiendo del grado de libertad que tengan, otros tendrán que no ser libres y tener menos grado de libertad. Y bueno, todo esto es lo que Comte percibe en su filosofía y por eso concibe que la libertad puede ser una idea nociva para un orden de justicia, orden y felicidad en los seres humanos. Básicamente con eso termino y ya nada más concluyo. Para Comte, en ese sentido, los seres humanos no somos libres. Tenemos regularidades y leyes, tanto físicas como biológicas, como sociales, económicas y políticas. Y creernos libres en realidad solamente favorece a las grandes empresas, a los multimillonarios, porque digamos, ellos sí son los libres, ¿no? Pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, no así todos los demás, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y espero haber sido más o menos claro con la complejidad del pensamiento kantiano. Gracias. Gracias a ti, Arturo. Bueno, creo que dejas aquí en la mesa un tema bastante discutible en cuanto a aquello que no se determina o al menos que se puede ver como una regularidad, ya sea en términos biológicos, en términos de hábitos también y pues la libertad, ¿no? La libertad, lo que yo entiendo es que algo que se cuestiona es la libertad ontológica, o sea, y en términos absolutos, ¿no? Bueno, yo rescato también otras ideas, como esta de que el autocontrol, la conciencia, la responsabilidad, quizás es algo difícil de alcanzar en términos colectivos, y me parece también un tanto, pues, clara esta idea, pero también que nos da para pensar acerca de los privilegios, esto de que a mayor libertad de alguien, menor libertad de otros, ¿no? El día de ayer, precisamente, en una mesa donde estuvieron el doctor Raúl Alcalá, la doctora Mónica Gómez y la doctora Elvira, Mónica nos hablaba de cómo cuestionar ciertos privilegios y bueno, pues ya eso yo creo que da para mucho. Sin embargo, ahorita por el tiempo que es limitado, pues ya darle la palabra a nuestra siguiente ponente. Denme un momento para leer su presentación, bueno, una breve semblanza. Darinka Nambos es egresada de la licenciatura en Filosofía por la FES Acatlán, UNAM. En el 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y participó desde el 2018 en el proyecto de investigación Justicia y Prácticas Culturales en el Mundo Contemporáneo, coordinado por el doctor Raúl Alcalá Campos. Desde el 2020 es ayudante de investigador SNI 3 en CONACYT y participa en la Cátedra UNESCO de Ética.
También pertenece al proyecto de investigación Reflexiones Filosóficas España-México en la UNAM FES-Zacatlán. Y bueno, pues Darinka nos presenta hoy una ponencia titulada Justicia, un acercamiento desde la filosofía de John Locke. Tienes la palabra, Dari. Muchas gracias, maestra Miriam, por la presentación. Desde luego, agradecer al doctor Raúl Alcalá por la presentación, a presentar aquí una breve ponencia en este simposio. La verdad es que ha sido una jornada ardua, pero desde luego un gusto, ¿no? Estar aquí con todos ustedes, también al comité organizador, a usted, a la profesora Laura Alicia, etcétera. La verdad es que fui muy afortunada porque la ponencia del doctor Argot sentó, digamos, la atención sobre un concepto sobre el que yo desde luego también abordaré ahorita para esclarecer, digamos, el lugar que tiene la justicia en el esquema político de John Locke y qué es lo que podría estar entendiendo este filósofo por justicia. El concepto al que me refiero es la libertad, ¿no? Entonces, veremos cómo, digamos, John Locke desde luego plantea una idea distinta de la libertad respecto de la que el profesor Argot ya nos habló, ¿no? En la filosofía de Comte. Entonces, sin más preámbulo, doy inicio a mi ponencia. Yo la titulé Justicia, un acercamiento desde la filosofía de John Locke. Comienzo. He decidido comenzar este escrito con una reflexión sobre la justicia emergida de la lectura del mito del anillo de Giges, narrado por Platón en el libro 2 de la República. ¿Es la naturaleza humana tan ruin que aún el hombre en apariencia justo comete injusticias cuando nadie lo ve y el temor a ser castigado por las leyes se esfuma con ello? Teniendo en cuenta la pregunta anterior, los exhorto a pensar conjuntamente en la justicia a partir de las consideraciones de John Locke en su segundo ensayo sobre el gobierno civil, con la finalidad de mostrar que en el modelo político lockeano, la justicia se presenta como la brújula que necesariamente conduce a los hombres a abandonar el estado de naturaleza y constituir, mediante el pacto social, la sociedad civil. Para ello, articularé el concepto de la justicia con su teoría respecto del estado natural en el que se encuentran los hombres, la ley de la naturaleza y la sociedad civil. John Locke sostiene que el estado en el que se encuentran los hombres por naturaleza, cito a John Locke, es un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de la naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Es también un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Nada hay más evidente que el que criaturas de la misma especie y rango, nacidas todas ellas para disfrutar en conjunto de las mismas ventajas naturales y para hacer uso de las mismas facultades, hayan de ser también iguales entre sí, sin subordinación o sujeción de unas a otras. Cierro cita. Tras esta descripción, la primera impresión que tenemos del estado de naturaleza es la de un sitio donde los hombres conviven amigablemente con entera libertad e igualdad dentro de los límites de la ley natural. No obstante, conforme Locke avanza en su exposición, la realidad de este lugar se muestra más hostil y menos paradisiaca. Pero antes de llegar a ese punto, que son propiamente las imperfecciones y las desventajas del estado natural, es importante retomar tres conceptos fundamentales de la cita anterior: libertad, igualdad y ley de la naturaleza. Comencemos con precisar lo que entiende John Locke por igualdad, en su segundo ensayo. El filósofo sostiene que los hombres son iguales en tanto que ninguno tiene superioridad ni jurisdicción sobre otro. Es decir, en el estado de naturaleza, los seres humanos solo pueden ejercer gobierno
sobre sí mismos y sus pertenencias, pero nunca respecto de los demás ni de sus propiedades. De lo contrario, estarían contraviniendo los dictados de la ley natural. En ese sentido, la libertad es una consecuencia de la igualdad así comprendida, pues que los hombres y las mujeres en estado de naturaleza puedan elegir sobre sus acciones y posesiones en el margen de la ley natural, es posible gracias a que ninguno tiene la facultad de mandar sobre lo ajeno. Entonces, la libertad originaria consiste en tener únicamente a la ley de la naturaleza por regla. Pero, ¿en qué consiste dicha ley? Cito a John Locke. El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos. Y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones, en la medida de lo posible. Y remarco ese, en la medida de lo posible. Pues no puede suponerse que haya entre nosotros una subordinación que nos dé derecho a destruir al prójimo como si éste hubiese sido creado para nuestro uso. Igual que ocurre con esas criaturas que son inferiores a nosotros. Cierro cita. De acuerdo con lo anterior, la ley de la naturaleza es una ley moral universal y racional que obliga a todos los seres humanos en estado de naturaleza a no destruir a sus congéneres, pues ella les muestra que todos gozan originariamente de los mismos derechos naturales y que estos son inalienables e intransferibles. Hasta aquí, el panorama respecto de la condición natural del hombre sigue mostrándose alentador, pues incluso opera en él una ley que ordena el bien y la justicia entre sus habitantes. Pero, al mismo tiempo, con esa tesis, Locke comienza a sentar las bases argumentativas para comprender que el estado de naturaleza no es de ningún modo la condición óptima para la humanidad. Pongamos atención a la siguiente sentencia. Cito a John Locke. Y para que los hombres se abstengan de invadir los derechos de los otros y de dañarse mutuamente, y sea observada esa ley de la naturaleza que mira por la paz y la preservación de toda la humanidad, los medios para poner en práctica esa ley les han sido dados a todos los hombres, de tal modo que cada uno tiene el derecho de castigar a los transgresores de dicha ley en la medida en que ésta sea violada. Pues es razonable y justo que yo tenga el derecho de destruir a quien amenaza con destruirme a mí. En virtud de la ley fundamental de la naturaleza, un hombre debe de conservarse a sí mismo hasta donde le resulte posible. Y si todos no pueden ser preservados, la salvación del inocente ha de tener preferencia. Cierro cita. Así, la ley de la naturaleza procura la paz y la preservación de la humanidad y, en consecuencia, demanda como justo que quienes se encuentren en las condiciones del estado de naturaleza gocen de dos derechos naturales. Uno, del poder de hacer lo necesario para asegurar su propia salvaguarda y la de los demás, es decir, de ejercer su libertad. Dos, de poder castigar los delitos cometidos contra dicha ley, es decir, la igualdad. La igualdad para castigar al otro en la medida en que él ejerce una violencia respecto de mí. En otras palabras, los seres humanos son jueces y ejecutores de la ley natural, y por ello pueden castigar las injurias cometidas en contra de esta como les parezca prudente, incluso con la muerte. Ahora bien, en función de lo anterior, es preciso señalar lo siguiente respecto del estado de naturaleza. Primero, que la injusticia es una posibilidad latente en tal condición natural, pues con frecuencia los hombres transgreden la única regla que opera en él. Y segundo, que la ley de la naturaleza tiene limitaciones en este estado, pues no logra minorar de manera satisfactoria la transgresión de los derechos naturales de los hombres, es decir, de la igualdad y la libertad. Locke es consciente de las fallas del sistema de justicia de la ley natural. Él reconoce que aunque por naturaleza toda la especie humana ha sido dotada de las facultades necesarias
para conocer los dictados de la ley de la naturaleza, raramente son observados por los hombres, pues con frecuencia sucumben a la satisfacción de sus pasiones más ruines y actúan conforme su propio interés, dejando de lado por completo sus mandamientos que más bien procuran el bien común. A partir de las consideraciones anteriores, Locke habla del estado en el que se sitúa la humanidad cuando alguien actúa fuera de los márgenes de la ley de la naturaleza, el estado de guerra. Él lo define como, cito a John Locke, un estado de enemistad y de destrucción. Y por lo tanto, cuando se declara mediante palabras o acciones, no como resultado de un impulso apasionado momentáneo, sino como una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, pone a éste en un estado de guerra contra quien ha declarado dicha intención. Porque los hombres así no se guían por las normas de la ley común de la razón y no tienen más regla que la de la fuerza y la violencia. Cierro cito. De acuerdo con lo anterior, el estado de guerra se caracteriza por el ejercicio de la fuerza sin derecho, sin justicia y sin autoridad, es decir, surge con la transgresión a la ley de la naturaleza. Dicho de otro modo, el estado de guerra es propiamente el de la injusticia, mientras que el estado natural se define por la ausencia de un juez común y por tener como única ley la de la razón. Por ende, el estado de naturaleza y el estado de guerra no se contraponen entre sí. En el esquema político de Locke, ambos estados coexisten. Por consiguiente, el uso ilegítimo de la fuerza es lo que pone a los hombres en un estado de destrucción, ya sea desde el estado de naturaleza mismo e incluso en la sociedad civil. En ese sentido, en el estado natural se presentan episodios de paz y de guerra que es necesario dirimir con el advenimiento de la sociedad civil. Pues, en el fondo, la paz que caracteriza al estado de naturaleza es demasiado endeble, ya que cada uno vela por sus propios intereses, sean justos o no. No obstante, el filósofo admite que el peligro y la corrupción del estado de guerra es tal que una vez que éste se presenta, es muy difícil retornar a la paz y a la concordia. Y aún más en ausencia de un juez común, como en el caso del estado de naturaleza, en el que, como se mencionó, todos son jueces de su propia causa. Las amenazas constantes a la sobrevivencia, a la propiedad y a la indisponibilidad de una autoridad legal e imparcial que permita resolver los conflictos justamente entre los hombres y mujeres que habitan en el estado de naturaleza, es lo que los conduce a renunciar a él y a constituir una comunidad que repare las relaciones injustas del estado en el que se encontraba, la sociedad civil. Cito a John Locke. Si en el estado de naturaleza la libertad de un hombre es tan grande como hemos dicho, ¿por qué renuncia a su imperio y se somete al dominio y al control de otro poder? Contesto diciendo que, aunque en el estado de naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, está, sin embargo, expuesto constantemente a la incertidumbre y a la amenaza de ser invadido por otros, pues la mayoría de ellos no observan estrictamente la equidad y la justicia. Cierro cita. De este modo, la búsqueda de la justicia es lo que motiva a la especie humana a ponerse bajo el gobierno de una autoridad política erigida libremente mediante un contrato en el que a cambio de seguridad, esto es, de la protección de su vida y de sus propiedades, entendiendo por propiedad libertad, vida y bienes materiales, los hombres aceptan renunciar a sus derechos naturales, o sea, a la igualdad y a la libertad. Con ello, la sociedad civil se muestra como un estado más justo, en tanto que las condiciones que ofrece respecto del estado de naturaleza son mucho más favorables para el ejercicio de la justicia. Como señala Robert Goldwyn, abro cita, en el estado de naturaleza, la propiedad está plagada de peligros e inseguridades. Es porque en esta están ausentes tres cosas indispensables para su conservación. Una ley establecida, aceptada y conocida. 2, un juez con autoridad para dirimir todas las diferencias conforme a la ley establecida. Y 3, y el poder
suficiente para respaldar y sostener la sentencia cuando ésta sea justa y para ejecutarla debidamente. El carácter de la sociedad política proviene de la intención fundamental de asegurar la conservación de la propiedad mediante la provisión de un poder para establecer la ley y arbitrar controversias, y uno para ejecutar los juicios y castigar a los culpables. Cierro cita. Asimismo, aquellos que se someten a las ataduras de la sociedad civil renuncian a sus derechos naturales, esto es, a hacer lo necesario para asegurar su propia salvaguarda y la de los demás dentro de la ley natural y a su derecho a castigar los delitos cometidos contra dicha ley. Pero también, con ello, se obligan a actuar según las leyes civiles establecidas por el Poder Legislativo, mismas que deberán observar la ley de la naturaleza para ser justas y legítimas, y a limitar el uso de la fuerza a los poderes ejecutivo y federativo. Tales poderes constituyen en términos generales el poder político y están limitados para el fin para el que fueron instituidos, a saber, salvaguardar la propiedad de los ciudadanos. En suma, como en todo contrato, las partes involucradas están sujetas a derechos y a obligaciones según lo acordado. En este caso, el Estado está obligado a garantizar la protección de las posesiones de los ciudadanos y, a su vez, ellos deben sujetarse a su gobierno y renunciar a sus derechos naturales. Por lo que, la sociedad civil puede ser disuelta cuando el poder político es ejercido ilegítimamente, es decir, en contra de la ley de la naturaleza. En conclusión, John Locke parte de la idea de que la justicia es no solo una posibilidad y condición humana, sino que de hecho es la mejor de ellas. Esa tesis se hace patente a través de la importancia de la ley de la naturaleza en su esquema político como el fundamento último de la moralidad y de la obligación política. La ley natural, desde mi perspectiva, es lo que podemos llamar propiamente justo. De ahí la necesidad del tránsito del estado natural a la sociedad civil, porque solo mediante la última, es decir, en la sociedad civil, particularmente con la instauración del poder legislativo y el ejecutivo, la ley de la naturaleza, es decir, la justicia, se convierte en una guía real, en términos fácticos, entre la humanidad. Así, la necesidad de justicia es aquello que pone a los hombres y a las mujeres bajo el gobierno civil que promete observar rigurosamente la ley natural y entonces proveerles de las mejores condiciones para su desarrollo mediante la defensa de sus derechos, esto es, la propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darinka. Te apegaste perfectamente al tiempo. Eso te lo agradezco porque va a haber oportunidad para preguntas, comentarios. Y bueno, a mí me gustaría rescatar algunos de los puntos que tú señalaste. En el seminario coordinado por Raúl Alcalá, donde nos la hemos pasado discutiendo sobre diferentes nociones de justicia, se ha visto, bueno, algunas nociones como la justicia como un ideal regulativo, la justicia desde una noción de darle a cada quien lo que le corresponda. Habrá otras nociones, pero tú nos dejas pensando en la justicia como una posibilidad y condición humana, y además como una guía real, no como un ideal regulativo que tal vez nunca se alcance, ¿no? Creo que esto es otra postura sobre la justicia y además está basada desde una perspectiva ius naturalista, ¿no? Yo me pregunto qué tan vigente puede ser esta idea de justicia, pero bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que ya hay en Facebook y voy a leer. Yo creo que leo 3 preguntas porque están dirigidas a los 3 ponentes y luego les doy la palabra y damos espacio para otra ronda. Pregunta Eduardo Hidalgo. Bueno, comenta. Buena exposición, Ana Claudia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué implicaciones tiene no utilizar la función utópica en el análisis o en la crítica? Y 2, el uso de la función utópica
¿solo sirve para liberar o también para condenar? Es decir, ¿también se puede utilizar de mala manera? ¿Tiene malos usos? Esa es la pregunta para la maestra Ana Claudia. Hay otra pregunta para el doctor Arturo Argot, también de Eduardo Hidalgo. ¿Se puede hacer política o tener un orden social sin libertad? ¿O es necesario renunciar a la libertad para hacer política? Y hay otra participación aquí de la maestra Cecilia Beristain. Dice, interesantísimo y bastante complejo el tema de la libertad y la felicidad. Mi pregunta para Arturo y Darinka es sobre la naturaleza del ser humano, está entre comillas. ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Creen que el ser humano es por naturaleza algo? ¿Y por qué? Y bueno, dice que espera que se entienda su pregunta y también agradece por las excelentes ponencias. Yo creo que con estas tres participaciones nos quedamos en esta ronda y después leo las demás. No sé quién quiera tomar la palabra, Claudia. Sí, está bien. Bueno, pensando en la primera pregunta, agradezco mucho a Eduardo también su comentario y me parece que su pregunta es muy, muy interesante porque efectivamente esta parte que no se dice, pero que está latente, ¿no? En todo el proyecto. Él pregunta que qué implicaciones tiene no utilizar la función utópica en el análisis. Bueno, de hecho, Arturo Andrés Roy menciona que efectivamente en la propuesta del historiar las ideas que se había venido discutiendo, especialmente en los años 70, y que, bueno, mucho han aportado, sobre todo alumnas y alumnos del seminario de José Gauss, pues sí está muy interesante, pero él nota que le hace falta algo, porque él ve un peligro, ¿no? En ir a la historia, ir al pasado y reflexionar y reconstruir el discurso. Entonces, él, a partir de esta carencia, por así llamarle, él nota que pues algo que está faltando ahí es precisamente un análisis del discurso. Y entonces la función utópica viene a ser parte de esta, permítanme decirlo así, este complemento a la historia de las ideas. Por eso él insiste mucho en que se trata de una ampliación metodológica de la historia de las ideas. Incluye, entre otros elementos, el de la función utópica, porque una preocupación que tiene Roy es precisamente el papel que juega la ideología, ¿no? Dice, es que sí, cuando vamos a historiar las ideas, es posible identificar la ideología, incluso identificar el papel que juega y en todo caso, identificar el discurso imperial, cómo se impone sobre el imaginario colectivo. Bueno, cómo se imponen las estructuras mentales del imaginario colectivo. Y eso parece que lo da la historia de las ideas en general, pero él advierte, pero no basta con identificar, lo que requerimos es también hacer la denuncia y junto con la denuncia hacer una propuesta, porque de alguna manera lo que estamos buscando con este tipo de enfoques metodológicos es que haya hasta cierto punto la construcción de discursos liberadores, ¿no? Que puedan ser capaces de aportar pues más que la resistencia, una propuesta de emancipación mental, que es algo que todavía parece que no sucede, ¿no? De manera, pues, abierta, amplia en la América Latina y el Caribe. Entonces, me parece que ahí está, pues, esta ausencia que nota Roy. Entonces, el hecho de no usarla, ¿no? Pero también agrega Eduardo, pues una cosa muy importante, que dice, bueno, y en caso de que la función utópica se utilice de otra manera, porque también puede suceder, me recuerdo un poco como esta dialéctica de el amo y el esclavo, ¿no? Claro, pues ahí está la propuesta, pero recordemos, los productos filosóficos que muchas veces se arrojan no tienen que ser buenos ni malos. El problema está en cómo se utilizan, ¿no? Se arroja este producto y la consecuencia la vamos a ver en la aplicación.
que tú tienes por ahí en el marco teórico pues toda esta propuesta y a lo mejor es idónea y puede sumar, abonar a pues a un discurso emancipador, pero también puede ser que en todo caso esto se utilice de una manera anómala, ¿no? De una manera que ahora pues se revierta. No sé si me doy a entender. Y creo que pues esta parte, si entendí bien la otra pregunta, creo que se puede ligar, ¿no? Con la última pregunta que nos comparte Laura, sobre qué relación veríamos, ¿no? Con la interculturalidad. Yo creo que la propuesta precisamente de Roy apunta a este aspecto de que se pueda tratar, ¿no? De alguna manera hacer este puente entre las culturas, porque de hecho, al inicio, cuando estaba yo planteando el tema de la filosofía en el siglo XVI, Roy habla de filosofía iberoamericana y este término ya implica una discusión y también implica controversia porque para el siglo XX muchos personajes o muchas personajes podrán situarse en el hecho de decir, no, estamos hablando de filosofía latinoamericana, porque hacen una crítica a esta interpretación iberoamericana. Entonces, a mí me parece que la propuesta de la función utópica permite hacer el puente entre esto que se estaba gestando en la Europa, especialmente en España, de ese tiempo, y luego lo que aquí también se estaba reflexionando. Este puente me parece que puede ser el vínculo de la interculturalidad. Bueno, apenas estoy pensándolo. De todos modos me quedo con la pregunta para seguirla aquí reflexionando y muchas gracias por sus comentarios. Espero haber respondido o acercarme. Sí, muchas gracias, Claudia. Ahora les doy la palabra, bueno, no sé si quién quiera responder primero, si Arturo o Darinka. Como sea, ¿quieres ir tú, Darinka, primero? Sí, si quiere empiezo, doctor. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas, primero, porque creo que eso es lo más importante. Creo que, bueno, al menos mi intención también era ser un poco provocativa con lo que presenté, ¿no? En afán de causar el diálogo, la discusión, la pregunta, ¿no? Que desde mi perspectiva es el germen de la filosofía, ¿no? Pero bueno, trataré de ser breve también para que haya más oportunidad de discutir y de dialogar. Empezaré con la pregunta de la profesora Cecilia Beristain, que por cierto me da mucho gusto saludarla. Y bueno, le agradezco su pregunta, profesora. Sí, si entendí bien, usted lo que nos pregunta es si consideramos que el hombre es algo por naturaleza, ¿no? Voy a responder primero desde la perspectiva de Locke y luego daré yo mi opinión. Locke diría que sí, ¿no? O sea, él sí partiría de la idea de que, pues, para empezar, el hombre es libre e igual por naturaleza, ¿no? Y eso es una característica intrínseca a él y que absolutamente nadie le podrá quitar. Incluso aún en la sociedad civil, pese a que él cede esos derechos, habría que hacer ahí una precisión aunque se cede esos derechos de la igualdad y la libertad para constituirse bajo el gobierno del Estado, esos derechos siguen ahí, en el sentido en el que se ceden, sí, al Estado, pero para que ellos sean protegidos, ¿no? En lugar de que ahora el individuo vele por la protección de su naturaleza, digamos, de esos derechos que le corresponden naturalmente, que es la libertad y la igualdad, ahora el Estado va a velar por ellos, ¿no? Eso es lo que diría John Locke. Lo que diría yo es que, desde luego, es una pregunta muy compleja, ¿no? Y, y algo que, pues, no, digamos, no me he determinado, ¿no? Así tajantemente si yo pensaría que sí es algo por naturaleza o no. Pero lo que yo sí podría decir ahorita, y que eso sí lo pienso en este momento, es que más allá de si tiene alguna naturaleza particular o no, em, considero que sí hay mejores posibilidades, ¿no? O mejores condiciones para los seres humanos, ¿no? En los que, no sé, por ejemplo, o sea, creo que nadie negaría en algún sentido que vivir en una guerra constante
pues sería no solamente aterrador, sino que incluso, pues nos demandaría otro tipo de cosas y mermaría de algún modo ciertas posibilidades humanas, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el hecho de que ahorita nosotros estemos aquí hablando, significa que pues de alguna manera podemos hacerlo, ¿no? Y que nuestras condiciones no lo permiten, ¿no? Probablemente si ahorita estuviéramos en Afganistán, probablemente no estaríamos aquí dialogando sobre la justicia, ¿no? Entonces yo, es lo que yo diría, ¿no? Yo creo que lo que sí le es propio al ser humano son mejores condiciones y mejores posibilidades en las que él puede desarrollarse de una manera más óptima. Respondiendo a la pregunta que por ahí nos deja la doctora Laura Soto en el chat, sobre qué relación veríamos entre tres conceptos, que es interculturalidad, utopía y justicia. A ver, desde la perspectiva de John Locke, quizá el que más problema me causaría en este momento el concepto sería el de interculturalidad, pero voy a tratar de responder. Em, Creo que el concepto de interculturalidad se podría rastrear a partir de lo que él plantea como el poder federativo. El poder federativo tiene la finalidad de proteger, digamos, de velar por que el Estado no sea violentado, pero ahora no dentro de sí mismo, sino de los otros, ¿no? Digamos, de las otras sociedades civiles. Digamos que es como una especie de regular ahora las relaciones, no dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad civil, sino con las otras, ¿no? Con las otras sociedades civiles. Entonces creo que desde luego la idea es que pues no entren en conflicto estas sociedades, ni la sociedad civil 1, vamos a decirlo así, con la sociedad civil 2, 3, 4, sino que más bien puedan coexistir, ¿no? Que ninguna violente la estabilidad, la paz de la otra. Otra vía por la que se puede rastrear ese concepto de la interculturalidad sería con la idea del respeto a esos derechos naturales, ¿no? Que es la salvaguarda de la propiedad. Es decir, o sea, Locke reconoce, porque además en ese sentido, pues sí, como ya señaló la maestra Miriam, hay una beta ius naturalista muy presente de Francisco de Vitoria, etcétera, de muchos, ¿no? Entonces, bueno, entonces la idea es que pues estos derechos civiles no sean violentados, ¿no? Y de ninguno, o sea, de ningún individuo en la humanidad, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la otra manera en la que yo podría rastrear ese concepto de interculturalidad. El otro, que es la utopía y la justicia, pues sí, o sea, de alguna manera, en lo que yo expuse fue mostrar que esta ley de la naturaleza es concebida como la justicia, pero es un ideal, digamos, pues en algún sentido regulativo, ¿no? Que se manifiesta o que se vuelve, digamos, más real, como lo señalé al final de mi escrito, a través de las leyes civiles, ¿no? Sin embargo, las leyes civiles no son la ley de la naturaleza, la tienen que observar para ser justas y mejores, ¿no? Pero no son iguales a la ley de la naturaleza. Y eso es algo muy importante que hay que hacer precisión en ello porque siempre es importante, ¿no? Distinguir entre justicia y leyes, ¿no? En este caso, las leyes civiles. Entonces, en ese sentido, pues la justicia también me parece que Locke también la estaría viendo como una utopía en el sentido de ideal regulativo, ¿no? Y así es como yo anclaría esos tres conceptos. Y bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Darinka. Y le damos la palabra al doctor Arturo. Muchas gracias, Miriam. Creo que justo mi cámara está fallando. Sí, no, de todos modos te escuchamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que primero respondería la pregunta de Cecilia, luego la de Eduardo y luego la de Laura. La cuestión de qué es el ser humano, si tiene una naturaleza, sí, justo en Kant
El problema para Comte es que muchos o casi todos los órdenes sociales que han existido en la historia de la humanidad han estado basadas en una idea muy ideal, muy metafísica del ser humano, es decir, como una conciencia, como un alma o como un ser ético, ¿no? Con libertad. Y con lo que propones, no hay que aceptar que el ser humano antes es un animal, es un ser vivo, y como tal, con necesidades fisiológicas que deben satisfacerse antes de avanzar en otros ámbitos de deseo humano, ¿no? Es decir, para Comte toda la humanidad siempre está como un ser vivo, y además Comte ve al ser humano como un organismo. Es decir, los seres humanos somos antes que otra cosa seres vivos, pero además somos antes que otra cosa un gran organismo, es decir, todos formamos parte de un gran ser vivo, y como tal, la supervivencia de ese gran ser vivo es lo que en el fondo siempre está prevaleciendo en nuestras búsquedas y actividades, ¿no? Entonces, para Comte hay que aceptar que somos seres materiales, seres vivos, para que un orden, un buen orden, pueda estar formado, ¿no? Sobre esa idea. En ese sentido, por ejemplo, un Estado, un orden social, con su constitución debería garantizar alimento, bebida, oxígeno, casa, que son las necesidades básicas y fundamentales de los seres humanos como organismo y como seres vivos. Eh, y entonces así ve Comte al ser humano, como un ser vivo y como un gran organismo. Y la idea de libertad es nociva porque nos separa, o sea, nos vuelve individuales, nos hace romper con el gran organismo que somos todos y nos hace romper con nosotros mismos, con nuestras regularidades y constantes vitales, ¿no? Eh, si todos nos atendiéramos a estas constantes, a estas regularidades vitales, para con sobreviviríamos y además podríamos ser felices. Porque no podemos ser felices si no sobrevivimos antes. Entonces, eso somos para Comte. Y ya para la respuesta de Eduardo, sí, en realidad, para Comte, más que eso de que sería necesario renunciar a la libertad para hacer política, para Comte tendríamos que darnos cuenta que en realidad la libertad es un síntoma que nos permite curarnos de un estado de malestar, pero que cuando no tenemos ese estado de malestar no es necesario el síntoma de la libertad. Es decir, si pensamos que la libertad es como una fiebre, la fiebre nada más nos debe dar cuando alguna bacteria extraña nos invade el cuerpo, nos hace sentir mal, nos da fiebre el cuerpo para eliminar esa bacteria, nos curamos y ya cuando estamos bien ya no es necesaria la fiebre. Entonces, para Comte, en realidad, si queremos un orden social justo, que a todos nos permita sobrevivir y ya sobreviviendo nos permita ser felices a todos o a la mayoría, para ese orden no necesitaríamos la libertad. Sería nociva la idea de libertad. Por lo mismo, porque los individuos podrían romper con el bienestar de la totalidad, del conjunto, porque los individuos podrían afectar a otros individuos con esa libertad, etc. Y ya nada más para terminar lo de la interculturalidad y la utopía, pues justo para Comte, en realidad, los seres humanos en lo fundamental no somos diferentes o tan diferentes. Todos comemos, todos tomamos agua, todos necesitamos oxígeno, todos necesitamos hogar, casa, un sentimiento de seguridad. Entonces, aunque haya culturas diferentes, en lo fundamental, todos los seres humanos compartimos eso y todos compartimos la necesidad de los otros y de todas las personas para poder vivir, sobrevivir y ser felices. Y, y bueno, creo que eso sería todo. Lo de la utopía sí es un poquito complejo porque para Comte en realidad lo más real es que como seres vivos la felicidad ya está presente en nosotros. En realidad la utopía no existe en Comte, es decir, lo que existe para Comte es la realidad y lo que existen son las distopias, es decir, las idealizaciones nocivas de la realidad vital humana. En fin, más o menos serían eso. Muchas gracias. Y gracias a ti. Hay otras participaciones. Yo creo que voy a leer todo y les vuelvo a dar la palabra porque, bueno, estamos a 14 minutos. No, tenemos un poco más de tiempo. Son 19 minutos los que tenemos. Voy a leer otra participación de Facebook
Bueno, además de la de Laura, que ustedes ya la respondieron, también hay felicitaciones por parte de la maestra Laura Soto. Dice que los temas son muy interesantes. También hay una felicitación y pregunta de Eduardo Hidalgo. Va dirigida tanto para Darinka como para Arturo. Dice, creo que explicaste muy bien el tema que escogiste, ahí se refiere a Darinka. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué opina Locke sobre la esclavitud? Y después comenta también que muchas gracias por las respuestas y presentaciones. Y le pregunta a Arturo qué diferencia hay entre renunciar a la libertad y la esclavitud. Ojalá que pueda igual comentar algo sobre este tema. Y también Manuel López nos, bueno, hace una felicitación y no, bueno, creo que él no hace preguntas, solamente es felicitación para la mesa, para la organización del simposio y manda saludos interculturales. Bueno, pues les doy la palabra. No sé si Arturo, tú creo que activaste tu micrófono hace un momento, si quieres te damos la palabra y después a Darinka. Sí, muchas gracias, Miriam. Igual soy breve, ¿no? Sí, la diferencia entre renunciar a la libertad y la esclavitud en realidad es la esclavitud para Kant es la sujeción de algunos seres humanos a otros seres humanos. Comte en realidad no está pensando que, es decir, renunciar a la libertad para Comte no implica volvernos esclavos de nadie, implica aceptar nuestra condición material, es decir, o sea, no está bien dicho, pero quizás didácticamente hablando sirva para explicarlo, pero o sea, lo que debemos de aceptar es que no podemos liberarnos de nuestra condición biológica como individuo y como organismos. Es decir, si quisiéramos sobrevivir como individuos, no podríamos, necesitamos de la colectividad, de las otras personas. No, uno podría pensar, bueno, pero eso es una esclavitud al conjunto, a la totalidad o a la naturaleza. Pues no, porque como no hay una voluntad de la naturaleza, o sea, es una condición ciega, sin subjetividad, ¿no? Es la condición existencial. No hay una voluntad a la que nos sometamos como esclavos que nos diga qué hacer y qué no hacer, o qué podemos hacer y qué no podemos hacer, sino es nuestra condición de la cual no nos podemos liberar. Y para Kant sería importante darnos cuenta, es decir, no tener ese síntoma de la fiebre, darnos cuenta de que somos seres vivos, biológicos y necesitados de la colectividad para sobrevivir y poder ser felices. Y, y en ese sentido, lo que tendríamos que renunciar es a tener privilegios por encima de los demás, a tener más libertad que otras personas, ¿no? Que básicamente nosotros no tenemos tanto eso, ¿no? Quienes deberían renunciar a eso son los millonarios, las empresas, las multinacionales deberían renunciar a sus privilegios con el fin de que la totalidad, el organismo de la humanidad sobreviva y pueda ser feliz en su mayoría. Muchas gracias. Gracias. Y Darinka, te damos la palabra. Sí, gracias a Eduardo por su pregunta. Bueno, lo que yo diría es lo siguiente. Primero, que sobre su pregunta de si es posible, digamos, renunciar a la libertad y a la esclavitud desde la perspectiva de John Locke, ¿qué diferencia habría? Pues en primer lugar que a la esclavitud no se podría renunciar, ¿no? Porque cuando justamente como lo señala John Locke, la esclavitud obviamente es una condición bajo la cual digamos, se violenta abiertamente esos derechos, ¿no? Naturales. O sea, eres propiedad del conquistador, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tienes ni siquiera la posibilidad de renunciar porque él te ha quitado en algún sentido ese derecho, ¿no? Ahora estás bajo su gobierno. Entonces, en cambio, la libertad es cuando el hombre se constituye en la sociedad civil, el hombre cede esos derechos, pero eso es muy importante porque lo hace voluntariamente. O sea, le pertenecen y entonces en ese momento él
acepta con consentimiento. El consentimiento es la parte medular, digamos, de la propuesta contractualista de John Locke. O sea, si no hay consentimiento en el que para entonces yo decir, sí, yo voy a dar el paso a la sociedad civil a cambio de renunciar a mi libertad, como describí en el estado de naturaleza, y de mi igualdad, como también describí en el estado de naturaleza, no se lleva a cabo el contrato social. O sea, eso es muy importante. El contrato social parte del consentimiento. Y si no hay consentimiento, no es un contrato social. En ese sentido, no habría ningún pacto, no se constituiría el Estado, ¿no? Propiamente hablando. En el caso de la... También habría que mencionar, por ejemplo, que cuando él aborda, no recuerdo exactamente qué capítulo del segundo ensayo sobre el gobierno civil, porque la esclavitud tiene un capítulo dedicado en ese libro, me parece que es el capítulo 4, es de los primeros, y yo creo que también lo aborda precisamente por esto, porque es, digamos, una consecuencia que se sigue al hablar de un estado de libertad en ese sentido. Trae mucho a colación la idea de los conquistadores, ¿no? Cuando en un gobierno que es conquistado, entonces se vuelve, pasa algún ser humano a condición de esclavo, ¿no? Y esto también es importante, sobre todo considerando el contexto en el que él vivió, ¿no? Donde las guerras entre los conflictos religiosos, etcétera, los gobiernos absolutistas y demás, ¿no? De hecho, en algún momento él va a decir que esto es importante, y no lo había mencionado. En algún momento él va a decir que quien vive en un gobierno absolutista, pues es un esclavo, ¿no? Es un esclavo en ese sentido porque no tiene derecho a nada y es propiedad del soberano. Ajá. Entonces él desde luego no está de acuerdo con eso. De hecho, él tiene 2 ensayos sobre el gobierno. En el primero, pues se dedica a hacer la, la demostración, digamos, de por qué el poder político no tiene su origen no tiene un origen paternalista, considerando a Adán como, digamos, los reyes, ¿no? Como herederos de Adán, y ya en el segundo ensayo donde propiamente presenta su propuesta política, ¿no? Entonces es lo que yo diría, Eduardo. Muchas gracias por tu pregunta. Espero haber contestado. Muchas gracias a los ponentes. Bueno, creo que hasta el momento ya son todas las preguntas y ya estamos casi en tiempo. Pues ahora que yo les escuché el día de hoy, me quedé pensando que tal vez esta mesa debió estar al inicio de nuestro simposio de interculturalidad, por estas teorías de la justicia, que son, si bien modernas, creo que plantean algunas de las bases de nociones de justicia que se tienen pues en un periodo ya mucho más contemporáneo, ¿no? Creo que todavía nos dejan pensando en varios aspectos acerca de esta pregunta que planteó Cecilia, ¿no? Si podemos reconocer algo como naturaleza humana, nos dejan pensando todavía en pues hasta qué punto podemos concebir la libertad, ya sea en términos individuales o si se puede pensar en un ámbito colectivo. Y pues sobre todo con la ponencia de la maestra Ana Claudia, también creo que nos deja pensando en el poder que tienen las ideas y las ideas a su vez conformadas en ciertos discursos, cómo estos discursos pueden ser emancipadores y cabe la posibilidad de que los discursos tengan una función pues distinta a la que fue quizás pensada por quienes los enunciaron. Pues sin más, yo les agradezco desde luego a los ponentes de esta mesa, les agradezco también pues a los organizadores de este simposio, a la maestra Laura Soto, al doctor Raúl Alcalá. Les agradezco también a todos los que nos siguieron, a todas las que nos siguieron en redes sociales y que se pudieron conectar con nosotros a las sesiones en Zoom, al staff, desde luego, a Ariadna, a Andrea, a Cruz
Y bueno, pues desde luego que la Asociación Filosófica de México por su apoyo técnico, por acompañarnos en todas estas mesas. Y bueno, pues también me gustaría darle la palabra a la maestra Laura Soto y al doctor Raúl Alcalá para cerrar nuestro simposio y pues prepararnos para la clausura de este congreso que ha sido de verdad maratónico. Aunque se llevó a cabo en una semana, bueno, hubo muchísimos trabajos, muchísimas mesas simultáneas y pues creo que ya merecemos este cierre. En fin, maestra Laura, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Agradecerles sobre todo a la Asociación Filosófica de México, mi agradecimiento. Se silenció tu micrófono. Ahí estoy. Ahora sí. Ok. Como les comentaba, pues bueno, muchas gracias, maestra Miriam, por su presentación, además en esta mesa. Felicitar además también a todos los ponentes que nos acompañaron en esta mesa. Agradecer a la Asociación Filosófica de México y sobre todo también agradecer al doctor Raúl Alcalá por el trabajo, la organización que realizó sobre este simposio y que ha sido también producto del proyecto de prácticas, justicia y prácticas culturales en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias, doctora Alcalá, por la invitación, por incentivarnos también a pensar estos temas y siempre esta invitación desde una perspectiva contemporánea a pensar los problemas de la filosofía, trayendo a colación el pasado, pero con vistas en el presente y también con una insistencia al porvenir. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas en cada una de las mesas. Aprendimos muchísimo, además, como la maestra Miriam también comentaba, una serie de ponencias que nos llevaron a unificar además la noción de justicia desde la actualidad con los múltiples problemas que hay sobre las nociones de justicia en el marco de la teoría del derecho, de la antropología, de la sociología, de la historia también de la filosofía. Entonces, pues nada, agradecer a todas, a todos su presentación y también, sobre todo, al doctor Alcalá por incentivarnos a pensar en estos temas y a seguir además discutiendo sobre estas problemáticas en la actualidad. Ya, te escuchamos, Raúl. Gracias. Pues, ¿qué más puedo decir si ya lo dijeron todos ustedes? eh, ya no me dejaron espacio, desde luego. Primero, buenas tardes a todas y todos y felicitarlos. Ha sido muy nutritivo los temas que se han presentado. Fue un simposio de 6 mesas, pero muy exitoso, ¿sí? Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, ¿sí? Hemos tenido una participación muy nutrida en Facebook, ¿sí? De esta mesa no sé, pero podemos pensar en la mesa anterior. Nada más voy a dar los datos de la participación en Facebook de la mesa anterior. Fueron cerca de 600 personas, ¿sí?, que entraron a ver la mesa. Así parece que ha estado durante todo el simposio. Entonces creo que hemos tenido muy buena recepción, ¿sí? Eso me da muchísimo gusto. Y sí hubieron temas variados, ¿no? También quiero mencionar algo que ya lo he mencionado en algunos momentos, que creo que es bastante importante y tiene que ver con este congreso, ¿sí? Fue un congreso muy complicado, ¿sí?, en el sentido de que este congreso debe haberse llevado a cabo el año pasado,
en San Luis Potosí. De repente pues quedó trunco porque hubo el problema, ya saben, de la pandemia. También hubieron cambios en la Universidad de San Luis Potosí. Entonces tuvimos muchos problemas para esta organización. La nueva experiencia de armar un evento tan grande por este medio fue bastante complicado y más complicado porque fue en muy poco tiempo. La Facultad de Filosofía y Letras le dio a la asociación el apoyo, ¿sí? Pero pues que fue un mes para armarlo todo. Fue mucho problema conseguir las salas, ¿sí? Fueron 32 simposios que estuvieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue todo un problema organizarlo. Yo creo que todo bastante exitoso, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro también, si ustedes revisan un poco la historia de estos congresos, se iniciaron en 1975. Era la primera asociación filosófica en México, cuyo primer presidente precisamente fue Leopoldo Sea, ¿sí? Todavía eran coloquios y el primer coloquio se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, ¿sí? Y después de un tiempo, por la cantidad de participantes que habían y de temas, se convirtió en congresos, ¿sí? Fue desde luego toda una historia, pero en estos momentos de sus inicios, quienes reinaban en los temas como temas en la filosofía, pues era el mismo, ¿no? ¿Sí? Era muy difícil que entraran temas nuevos. Desde luego, sí, habían cosas de ética, cosas también de metafísica, pero la mayoría estaba concentrada en estos dos temas que les digo. Después hubo un poco de problema, pero al fin comenzaron a participar con temas de feminismo, ¿sí? Costó mucho más trabajo que entraran temas sobre hermenéutica, ¿sí? Eso en los congresos se les veía medio raro a la hermenéutica, y menos, o sea, era inimaginable que se pudiera hablar desde la filosofía sobre cosas de pueblos originarios. Esto creo que eso ya desde antes empezó, digamos, inició allá en Michoacán y después en Chiapas, en el Congreso en Chiapas también comenzó a tomar fuerza. Dos temas. Uno ya había estado en la filosofía, pero creo que se le dio mucho impulso ahora a partir de hace 4 congresos, que fue el tema de la filosofía mexicana, ¿sí? Eso comenzó a tomar mucha fuerza hace que estaba esto, ¿no? Pero no, los temas de los pueblos originarios no participaban. Rodolfo Stavenhagen se quejaba de que, sobre todo, de americanos y de los indigenistas, que se hablaba mucho de los indígenas, pero no dejaban hablar a los indígenas, ¿no? No participaban los indígenas, y ahora, y lo hemos visto principalmente ahora, hubo toda una mesa, un simposio sobre pueblo entonces llamar la atención, eso es un éxito. Creo que se está trabando tu internet, Sí. Raúl. Sí, sí. Sí, de repente se corta. Yo no me veo de revés. No, Si cierra su me estoy cámara, es trayendo probable que suene mejor. ¿La apago? Aquí en la... ¿Esa? ¿Así?
¿Qué pasó? Ah, te ves muy cortado. Es que tengo gripa. Digo, Querido entonces, Raúl, ya estamos en tiempo, pero si quieres, sí, te escuchamos para que termines. la historia, que es bastante interesante de la asociación, ¿sí? Y nada más les felicito, ¿sí? Felicito y felicito al staff, les felicito el gran apoyo que dio el staff y Miriam y Laura, y les felicito a todos, ¿sí? Si pudiera abrazar a todos, los abrazaría. Sí. Gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, por coordinar este simposio y por todo el trabajo que has realizado también como parte de la asociación. Y bueno, pues no nos queda más que cerrar esta mesa, este simposio, e invitarles a la clausura, que será a las 6 de la tarde, en la página de Facebook de la Asociación Filosófica de México. Y pues nada, un abrazo también. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego.